Capítulo 1. El conserje y el desafío. El piso 42 de Unton Langford LLP estaba brillantemente iluminado, aunque el reloj se acercaba a la medianoche. Los enormes ventanales reflejaban las luces de Manhattan, la ciudad que nunca duerme. Elle Parker empujaba su carrito de limpieza por el pasillo de mármol. El chirrido constante de las ruedas se mezclaba con el zumbido de la aspiradora que acababa de apagar. Su uniforme gris plateado estaba manchado, pero sus brillantes ojos marrones transmitían una chispa de determinación que nadie pareció notar. Se detuvo frente a la sala de conferencias principal, donde la luz se filtraba por la rendija bajo la puerta. Dentro, las voces se alzaban en animadas conversaciones, risas y el tintineo de copas de vino. Algo importante, probablemente. Ella ladeó la cabeza, escuchando, no por curiosidad, sino porque quería, aunque fuera por un instante, conectar con el mundo que había soñado desde pequeña, criada en los barrios bajos de Queens. Discretamente, sacó un libro de su desgastado bolso, un libro de derecho en francés, prestado de la biblioteca comunitaria. Droit International, decía el título en negrita. Ella había aprendido francés por su cuenta a los 15 años, cuando su abuela haitiana empezó a enseñarle frases. Ahora lo leía para prepararse para el día en que su currículum no fuera desechado por los mejores bufetes de abogados. Pasó una página, susurrando los términos legales como si fueran oraciones. La puerta de la sala de conferencias se abrió de repente. Ella se sobresaltó y el libro cayó al suelo. Un hombre alto salió, vestido con un traje azul marino a medida, con el cabello oscuro cuidadosamente peinado. Alexander Hunt, director ejecutivo de Hunt & Langford LLP, conocido en el mundo legal neoyorquino como un genio y un hombre despiadado e implacable. Sus gélidos ojos azules recorrieron a ella y se posaron en el libro a sus pies. ¿Qué haces? Su voz era baja, con un matiz de sarcasmo. ¿Echar un vistazo a los documentos de la empresa durante tu turno? Ella se agachó para recoger el libro, con el corazón latiéndole con fuerza. No, señor. Este es mi libro. Alexander levantó una ceja y se acercó. Miró la portada. ¿Droit International? ¿Eres conserje y lees Derecho Internacional en francés? Soltó una carcajada, sin ninguna emoción. ¿En serio? ¿O solo intentas impresionar a alguien? Ella apretó el libro con más fuerza. Le dolía el orgullo. Ella sabía quién era, Alexander Hunt, quien una vez apareció en Forbes bajo el titular de La nada a la cima. Lo había admirado en el pasado, pero ahora su mirada desdeñosa la hacía querer contraatacar. Leo porque quiero aprender, dijo con calma pero firmeza, no para impresionar a nadie. Alexander se cruzó de brazos, con un destello de intriga en la mirada, como si acabara de descubrir un juguete nuevo. ¿Aprender? ¿Para qué? ¿Para fregar los pisos con más eficiencia? Se volvió hacia la sala de conferencias, donde los abogados seguían enfrascados en un debate. Ya que quieren jugar con inteligencia, vengan. Ella dudó. No le permitían entrar en la sala de conferencias, pero su mirada desafiante le impedía marcharse. Respiró hondo y lo siguió adentro, todavía aferrada al libro contra el pecho. El aire dentro estaba cargado de colonia, cara y tensión. 7 abogados con trajes de diseñador estaban sentados alrededor de una mesa de caoba. Papeles desperdigados, un grueso contrato y una botella de vino medio vacía llenaban la superficie. Un abogado mayor, el señor Grayson, estaba discutiendo algo sobre cláusulas vinculantes con un socio francés. Alexander levantó una mano para silenciarlo. Hola a todos, tenemos un experto inesperado esta noche, enfatizó, experto, con un, y luego se volvió hacia ella. Esta chica dice que estudia derecho en francés. Pues demuéstralo. Tomó el contrato, lo hojeó por una página apretada llena de letra pequeña y se lo lanzó a ella. Traduce esto. Si eres tan inteligente como te crees, hazlo. La sala estalló en risas. Algunos abogados negaron con la cabeza. Ella sintió sus miradas como si fuera una criatura extraña en un zoológico. Le temblaban ligeramente las manos, no de miedo, sino de furia. Él pensó que era una broma, pero no. Respiró hondo, dejó el libro y empezó a leer. Su voz era clara, cada palabra en francés resonaba como un ritmo. Cláusula 14.2.
La parte A se compromete a transferir el control de los activos dentro de los 90 días siguientes a la firma, siempre que la parte B complete el pago total antes de la fecha de vencimiento. Hizo una pausa y luego miró fijamente a Alexander. Pero hay un problema. La sala quedó en silencio. Alexander frunció el ceño. ¿Qué problema? Ella señaló una línea de texto pequeño. Esta nota al pie está mal traducida en la versión en inglés. Indica que si la parte B no paga a tiempo, la parte A tiene derecho a reclamar los activos y cobrar una multa del 20%. Sin embargo, la versión en inglés solo menciona la reclamación de activos. Si firman con este idiota, su firma podría perder millones si el socio incumple. Grayson arrebató el contrato, pasando las páginas con el rostro pálido. Tiene razón. ¿Cómo no lo vi? Se giró hacia los demás, presa del pánico. ¿Quién aprobó esta traducción? Alexander se quedó paralizado, con la mano agarrada al borde de la mesa. Su mirada hacia ella ya no era burlona. Era algo más. ¿Conmoción? ¿Frustración? No podía admitir que un conserje acababa de salvar la habitación de un error desastroso. No podía dejar que ganara tan fácilmente. Impresionante, dijo con frialdad. Pero no creas que puedes entrar aquí y hacértela superior. Vuelve a fregar, chica. Ella no se movió. Lo miró a los ojos, con una voz baja pero cortante. No vine aquí a hacérmela superior. Me arrastraste. Si no quieres la verdad, no me desafíes la próxima vez. Se giró y sacó su tarjeta de limpieza, dejando atrás una sala de conferencias sumida en un silencio incómodo. Alexander la siguió con la mirada, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Hacía años que no se sentía así, desafiado, expuesto por alguien que solo tenía su orgullo. Un recuerdo fugaz cruzó su mente. Un niño pobre de Ohio, de pie frente a su clase, era objeto de burla por parte de un profesor por soñar con ser abogado. Ese niño había jurado no dejar que nadie lo menospreciara jamás. Pero ahora, en la cima, Alexander Hunt se preguntaba si se había convertido en el tipo de hombre que una vez lo humilló. Estás viendo historias del alma, donde cada relato susurra amor, sanación y esperanza. Si crees que hasta el más pequeño gesto de bondad puede cambiar una vida, y que el amor suele llegar cuando menos lo esperamos, no olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Sigue con nosotros. La historia apenas comienza. Capítulo 2. El pasado olvidado. El tenue resplandor de la pantalla del ordenador proyectaba sombras nítidas sobre el rostro de Alexander Hunt, resaltando cada ángulo esculpido. Su despacho, ubicado en la planta 42 de Hunt & Langford LLP, estaba en silencio, salvo por el clic de las teclas y algún que otro suspiro que se le escapaba de los labios. El reloj de pared marcaba las 2 de la madrugada, pero el sueño nunca le había acompañado. No desde que era un niño en Ohio, donde trabajaba a tiempo parcial en un supermercado solo para poder comprar libros de texto. En la pantalla había un correo electrónico de recursos humanos con un archivo adjunto, el expediente personal de Elle Parker. Alexander lo había solicitado justo después del incidente en la sala de conferencias la noche anterior. No podía explicar por qué, quizá por curiosidad, o quizá por la mirada desafiante de la conserje que aún le rondaba la cabeza. Elle Parker, murmuró, hojeando el texto. 25 años. Graduada con honores en Derecho por el Kensborough Community College. No hay facultad de Derecho de élite. No hay recomendaciones entusiastas de profesores de renombre. Solo una larga lista de trabajos a tiempo parcial. Camarera de restaurante, profesora de francés, personal de limpieza. Frunció el ceño. Kensborough. ¿Un centro de estudios superiores? ¿Cómo podía alguien como ella leer contratos legales internacionales y detectar un error que a todo su equipo legal se le había pasado por alto? Continuó buscando en la sección de notas. Había sido nominado para una beca completa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, pero la rechazó por motivos personales. Alexander hizo una pausa, con los dedos sobre el teclado. ¿Rechazó la Universidad de Nueva York? Nadie deja pasar una oportunidad así a menos que... Abrió una nueva pestaña y buscó a ella en redes sociales. Sus perfiles estaban casi vacíos,
salvo por algunas publicaciones sobre concursos de juicios simulados y una foto con una mujer mayor, presumiblemente su madre. El pie de foto decía: «Gracias, mamá, por creer siempre en mí». Un dolor sordo se apoderó del pecho de Alexander, como si le tocaran una vieja cicatriz. Pensó en su madre, que una vez trabajó doble turno para pagarle la universidad. No la había visto desde el día de su muerte, justo antes de su graduación de Derecho en Yale. Cerró la laptop y se recostó en su sillón de cuero. Elle Parker le recordaba a sí mismo, o mejor dicho, a la persona que solía ser, un chico pobre con solo talento y determinación. Pero había enterrado ese pasado, construido una nueva identidad. Alexander Hunt, director ejecutivo, un genio, un hombre que no permitía que nadie lo menospreciara. Entonces, ¿por qué esta chica lo hacía sentir tan expuesto? A la mañana siguiente, ella estaba afuera de la oficina de recursos humanos, apretando los dedos alrededor de la correa de su bolso. La habían citado por sobrepasar los límites, una frase que la hacía parecer un delito grave. Pero ella sabía la verdadera razón: Alexander Hunt. El hombre no soportaba que un conserje hubiera dejado atónitos a todos los abogados de la sala. Respiró hondo y empujó la puerta. Dentro, una mujer de mediana edad, la señora Carter, jefa de recursos humanos, estaba sentada tras un escritorio. Alexander estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ellos. La luz del sol proyectaba su silueta como una estatua de mármol. «Señorita Parker», comenzó la señora Carter con tono firme. «Intervino en una reunión de alto nivel sin autorización. ¿Sabes que esto podría resultar en el despido?» Ella sintió que se le subía la cara. «No intervine», dijo con voz tranquila pero firme. «Me pidieron que tradujera el contrato. Si me hubiera negado, probablemente me acusarías de incumplimiento». La señora Carter frunció el ceño y miró a Alexander en busca de orientación. Él se giró, con sus gélidos ojos azules recorriendo a ella. «Se le da bastante bien poner excusas, señorita Parker, pero no debería estar en esa habitación. Eres conserje, no abogada». Ella apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas. Quería gritar para hablar de las noches en vela estudiando derecho, de las cartas de rechazo, de su madre postrada en una cama de hospital con las facturas acumulándose. Pero no lo hizo. No quería su compasión, y menos la de él. «No pedí estar en esa habitación», dijo, mirando fijamente a Alexander. «Me arrastraste aquí solo para burlarte de mí. Si quieres castigarme por hacer lo correcto, adelante». La sala quedó en silencio. La señora Carter se aclaró la garganta, claramente desacostumbrada a que el personal de bajo rango hablara así. Alexander permaneció inmóvil, pero algo brilló en sus ojos, no ira, sino curiosidad. Esta chica no le tenía miedo. No se disculpó ni bajó la cabeza. Le recordaba al joven Alexander, enfrentándose a un profesor que se burlaba de sus sueños y respondiendo con un ensayo brillante. «¿Terminaste?», preguntó en voz baja y cortante. «No», respondió ella. «Si esta empresa no quiere oír la verdad de un conserje, quizá el problema no sea yo». Se giró para irse, pero la voz de Alexander la detuvo. «¿Espera?». Ella se detuvo, sin darse la vuelta. Oyó sus pasos detrás de ella, su aliento rozándole la nuca. «Tiene mucha confianza, señorita Parker», dijo casi en un susurro. «Pero la confianza por sí sola no la mantendrá aquí. Tendrás que demostrar que eres más que alguien que solo sabe leer francés». Ella se giró para mirarlo. «No estoy aquí para demostrarte nada. Estoy aquí para demostrármelo a mí misma». Salió, dejando a Alexander allí de pie, con los puños apretados. Esa noche, Alexander se sentó solo en su oficina, con la botella de whisky medio vacía sobre su escritorio. No bebía para emborracharse. Bebía para olvidar. Pero la imagen de Elle Parker seguía devolviéndole su mirada firme y su voz firme. Abrió su expediente y lo leyó con más atención. Una pequeña nota al final lo detuvo en seco. Motivo de la declinación de la beca de la Universidad de Nueva York. Cuidando a su madre gravemente enferma. Cerró los ojos. El recuerdo lo golpeó como una ola. A los 18 años, su madre enfermó, pero él eligió Yale en lugar de quedarse con ella. Esa decisión lo llevó a la cima, pero también le costó la oportunidad de despedirse.
Ella había elegido otra opción. Había renunciado a su sueño de estar con alguien a quien amaba. ¿Habría tenido él el valor de hacerlo? Llamó a su asistente. Descubre más sobre ella, Parker. Todo, familia, finanzas, lo que sea. Colgó y miró por la ventana. Manhattan brillaba bajo las luces de la ciudad, pero por primera vez en años, Alexander sintió su vacío. Ella Parker era más que una simple conserje. Era un recordatorio de quién era él y a quién había enterrado. Pero no estaba listo para admitirlo. Todavía no. Capítulo 3. Barreras invisibles. El pequeño apartamento en Queens olía a desinfectante y café quemado. Ella Parker colocó una bandeja de comida junto a la cama de su madre, donde Marie yacía con la respiración entrecortada. Intenta comer un poco de avena, mamá, dijo ella, forzando una sonrisa. Marie, con su cabello plateado enredado en la almohada, negó con la cabeza. Deberías descansar, ella. Te vi trabajando toda la noche. Ella no respondió. No podía decirle a su madre que el turno de limpieza nocturno en Hunt, Langford, LLP, era la única forma de pagar el alquiler y las facturas del hospital. Este apartamento estrecho con paredes descascaradas lo compartían dos compañeros de piso, un chef y un estudiante de enfermería. Cada mes, ella contaba cada dólar, dividida entre comprar la medicación de su madre o pagar la matrícula. Pero nunca se quejaba. Quejarse no cambiaría nada. Se sentó en la vieja silla de madera y abrió su portátil. La pantalla mostraba un correo electrónico de Hunt en Langford con fecha de hacía 6 meses. Gracias por su solicitud. Hemos seleccionado a una candidata más idónea. Ella se había postulado 3 veces para puestos de pasante, asistente legal e incluso secretaria. Cada vez, la respuesta había sido la misma. Sin contactos, sin un título de la Ivy League, su currículum era solo otra hoja de papel ignorada. Aún así, seguía solicitando. Hunt en Langford era el bufete de sus sueños, donde los mejores abogados luchaban por la justicia, o al menos eso creía. Cerró el portátil y miró por la ventana. Queens era una imagen borrosa de edificios grises y bocinas. Recordó sus días en el Kensborough Community College, trasnochando para estudiar Derecho Internacional, soñando con estar algún día en una sala de juntas, debatiendo con socios de alto perfil. Pero la realidad le había enseñado que los sueños no estaban hechos para chicas como ella, una chica haitiano-estadounidense de barrios marginales, sin nadie que le abriera las puertas. En Hunt, Langford LLP, Alexander Hunt estaba sentado en su oficina, contemplando la brillante Manhattan a través de la pared de cristal. Pero su mente estaba en otra parte. Ella Parker, la chica de mirada inquebrantable, se había instalado en sus pensamientos. El informe de su asistente esa mañana solo empeoró las cosas. Ella vivía en una pensión ruinosa, cuidaba a una madre con cardiopatía y tenía 3 trabajos para mantenerse a flote. No solo había rechazado la beca de la Universidad de Nueva York, sino que también había ganado un concurso nacional de Derecho Constitucional en 2º año. Entonces, ¿por qué fregaba pisos allí? Alexander apretó el bolígrafo al recordarlo. Recordó trabajar en un supermercado y ser objeto de burlas por parte de los clientes por llevar la ropa rota. Había jurado que nunca más lo menospreciarían, y cumplió su promesa. ¿Pero a qué precio? Había olvidado lo que se sentía luchar por algo más grande que él mismo. Ella, con su férrea dignidad, le recordó al niño que una vez soñó con ser abogado para proteger a personas como su madre. Se levantó y llamó a su secretaria. Agenda una reunión con ella Parker. ¿Hoy? No estaba seguro de qué hacía, pero necesitaba verla. No para disculparse, Alexander Hunt no se disculpó, sino para descubrir si esta chica era realmente quien él creía. Esa tarde, ella estaba afuera de la oficina de Alexander, con el corazón latiéndole con fuerza. Pensó que el incidente de la sala de conferencias sería olvidado, pero allí estaba, llamada de nuevo. Llamó y entró. La oficina era un enorme escritorio de nogal, con estanterías repletas de gruesos volúmenes legales. Alexander estaba sentado tras el escritorio, con su traje azul marino impecable y una mirada penetrante. Señora Parker, dijo en voz baja. Siéntate. Ella permaneció de pie, con las manos juntas. Si me vas a despedir, dilo.
No necesito cumplidos. Alexander arqueó una ceja, con una leve sonrisa en sus labios. ¿Despedirte? No desperdicio talento. Le pasó un papel por el escritorio. Esta es una oferta, unas prácticas no remuneradas en la empresa. Aprenderás de los mejores. Ten la oportunidad de demostrar tu valía. Ella miró el periódico con el corazón encogido. Esta era la oportunidad que había soñado, abrirse camino en Hunt y Langford. Pero la palabra no remunerado era como una cuchilla. Trabajaba 16 horas al día solo para mantener con vida a su madre. No remunerado significaba perder su hogar, perderlo todo. Y la forma en que lo dijo, como si le hiciera un favor, me pareció un insulto. Ella apartó el papel. Gracias, pero no lo acepto. Alexander parpadeó, claramente no acostumbrado al rechazo. ¿Rechazas algo por lo que cientos de solicitantes rogarían? ¿Entiendes siquiera qué es esto? Sí, dijo ella con firmeza. Pero no necesito la caridad de alguien que no cree que la merezca. Si crees que solo valgo para trabajar gratis, entonces no eres diferente de la gente que desecha mi currículum. Se hizo el silencio. Alexander la miró, sus ojos ya no eran fríos, sino que estaban llenos de algo más, sorpresa, tal vez incluso respeto. Esta chica no solo era inteligente. Tenía un amor propio que rara vez veía en el mundo legal. Se puso de pie y se acercó a ella, con voz más suave. ¿Crees que no creo en ti? Entonces, ¿por qué estoy aquí hablando con un conserje en lugar de cerrar un trato millonario? Ella no se inmutó, aunque su corazón latía con fuerza. Porque eres curioso, pero la curiosidad no es creencia. No te odio, señor Hunt. Odio tener que rogarle a gente que nunca vio mi valor. Alexander se quedó quieto, con las manos apretadas en los bolsillos. Sus palabras fueron como un puñetazo, trayendo a la memoria el recuerdo de profesores de Yale que lo habían despedido porque venía de la nada. Quería decirle algo que la comprendía, que él solía ser como ella, pero no pudo. No Alexander Hunt, no el hombre que nunca admitió su debilidad. Es muy decidida, señora Parker, dijo al fin, pero la determinación no paga las cuentas. Piénsalo. Oportunidades como esta no se presentan dos veces. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. No necesito oportunidades de alguien que no me respeta. Encontraré mi propio camino. Dio media vuelta y salió, dejando atrás a Alexander, sintiendo por primera vez en años que acababa de perder una batalla. Esa noche, ella se sentó junto a su madre, leyendo un libro de leyes bajo la tenue luz. Marie le tomó la mano con voz débil. No tienes que hacerlo todo sola, ella. Creo que lo lograrás. Ella sonrió, pero sentía un gran pesar. Había rechazado a Alexander Hunt, pero ¿tendría la fuerza para seguir adelante? En su oficina del piso 42, Alexander miraba fijamente la carta de oferta, dándole vueltas a un bolígrafo plateado. Ella Parker no era solo una conserje. Era un recordatorio de la parte de sí mismo que había enterrado hacía mucho tiempo, la parte que una vez rechazó la compasión para proteger su orgullo. Y por primera vez, se preguntó, ¿podría reaprender eso de ella? Capítulo 4, el momento en que ella habló. La planta 42 de Hunt & Langford LLP estaba bañada por una brillante luz blanca proveniente de los elegantes paneles LED del techo. Ella Parker empujaba su carrito de limpieza por el pasillo, mientras el paño que sostenía en la mano se deslizaba sobre la pared de cristal de la sala de conferencias principal. Trabajaba en silencio, como un fantasma, pero sus oídos siempre la escuchaban, no por curiosidad, sino porque los debates legales y los acuerdos multimillonarios que resonaban en esas salas eran lo más cerca que podía estar del sueño de convertirse en abogada. Hoy, la sala de conferencias estaba más llena de lo habitual. A través de la puerta entreabierta, ella escuchó la voz del señor Grayson, un abogado veterano de cabello canoso y tono petulante. Estaba presentando ante un grupo de socios franceses, con una voz llena de confianza. La cláusula 9.3 del contrato garantiza que las partes compartan el riesgo financiero equitativamente, dijo, citando la traducción al inglés. Ella hizo una pausa a mitad de la limpieza, con una punzada de inquietud creciendo en su pecho. Había leído disposiciones similares en sus libros de texto de derecho internacional, y la frase, partie de risque, no era tan simple como Grayson pensaba.
Retrocedió un paso y miró su reloj. Su turno casi terminaba, pero no podía irse. Si Grayson hubiera traducido mal la cláusula, la firma podría perder millones o, peor aún, su credibilidad ante los clientes internacionales. Sacó su teléfono y rápidamente redactó un correo electrónico para Alexander Hunt. No estaba segura de si lo había leído después de su enfrentamiento de la semana pasada. Probablemente la veía como una simple molestia, pero tenía que intentarlo. Señor Hunt, escribió, escuché por casualidad los comentarios del señor Grayson sobre la cláusula 9.3. La traducción al inglés es incorrecta. En el original francés, la frase, partie de risque, indica que la parte asume todo el riesgo si no se cumplen las condiciones de liquidez. Por favor, compruébelo antes de firmar. Adjuntó un extracto del contrato original y pulsó el botón de enviar, con el corazón latiéndole con fuerza. No era su trabajo, pero no podía callarse al saber la verdad. Dentro de la sala de conferencias, Alexander presidía la mesa, recorriendo con la mirada a los socios franceses. Fueron educados, pero visiblemente tensos, claramente poco impresionados por la interpretación de Grayson. Su teléfono vibró suavemente. Miró la pantalla y vio el nombre de Elle Parker. Frunció el ceño al abrir el correo electrónico. Al terminar de leer, una oleada de adrenalina lo invadió. Esta chica lo había sorprendido de nuevo. Disculpen, caballeros, dijo Alexander, poniéndose de pie. Necesitamos una breve pausa para verificar un detalle. Le entregó el correo electrónico a Grayson en voz baja y cortante. Lee esto. Luego explica por qué casi firmamos un contrato que nos impuso todo el riesgo financiero. Grayson palideció, hojeando frenéticamente el documento original. Yo no vi esa línea, balbuceó. Los socios franceses intercambiaron miradas. Uno de ellos pidió ver el original. Tras unos momentos de revisión, asintieron. Esta cláusula debe modificarse, dijo el socio principal. Agradecemos su atención al detalle. El acuerdo se salvó. Los socios acordaron firmar una vez realizada la revisión, y la tensión en la sala se disipó. Alexander observó los rostros de los presentes, sabiendo exactamente quién había salvado la situación, pero no dijo nada por ahora. A la mañana siguiente, ella estaba limpiando la despensa de la oficina cuando un empleado entró corriendo. Señorita Parker, el señor Hunt quiere verla en la sala de conferencias ahora mismo. Ella dejó caer el paño de limpieza, presa de la ansiedad. ¿Se había pasado de la raya otra vez? Respiró hondo y entró. El equipo legal superior estaba sentado alrededor de la mesa, con la mirada fija en ella como si no estuviera en su sitio. Alexander estaba de pie a la cabecera, vestido con un traje gris a medida, con una expresión indescifrable. Señorita Parker, comenzó en voz baja pero clara. Ayer, gracias a su correo electrónico, evitamos un grave error con nuestros socios franceses. Se cerró un acuerdo de $50 millones. En nombre de la firma, le doy las gracias. La sala quedó en silencio. El rostro de ella se sonrojó, no por orgullo, sino por las miradas de los demás. Alguien tosió. Otro negó con la cabeza. Grayson, sentado al final de la mesa, murmuró lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. Solo es una conserje. ¿Qué es esto? Ella apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Estaba acostumbrada a la condescendencia de profesores, jefes, gente que nunca la valoraba, pero hoy no se callaría. Miró directamente a Grayson, con voz tranquila pero cortante. Y aún así, hice su trabajo mejor que usted, señor. Si no quiere oírlo de un conserje, quizá le convenga leer el contrato con más atención la próxima vez. Una leve risa surgió de un rincón de la habitación, rápidamente acallada. Grayson se sonrojó, a punto de responder, pero Alexander levantó una mano. Ya basta, dijo, recorriendo la habitación con la mirada. Señorita Parker, puede irse. Y justo cuando se dio la vuelta para irse, añadió en voz baja, bien hecho. Ella salió, con el corazón aún acelerado. No sabía si acababa de obtener una victoria o si había cavado su propia tumba, pero no se arrepentía. Había hecho lo correcto y eso era todo lo que importaba. Esa noche, Alexander estaba sentado en su oficina, con las luces de Manhattan brillando tras el cristal.
Sostuvo su teléfono, releyendo el correo electrónico de ella. Ni una sola palabra perdida, nada de fanfarronería. Había optado por enviar un mensaje privado en lugar de llamar la atención de un abogado experimentado frente a socios extranjeros, una profesionalidad instintiva que rara vez veía, incluso en abogados experimentados. Pero lo que más le impactó fue su aplomo al enfrentarse a Grayson. No pidió protección. No necesitaba que él interviniera. Ella había luchado por sí misma. Recordó un día en Yale cuando un profesor lo había llamado, pobrecito, delante de toda la clase. Él había respondido con un trabajo brillante, pero en el fondo siempre había sentido la necesidad de demostrar su valía. Ella no era así. No actuaba para ganarse la aprobación de los demás. Actuaba porque creía que era lo correcto. Abrió su portátil y escribió un correo electrónico al jefe de recursos humanos. Desarrolle un plan para un programa de becarios legales, una oportunidad para candidatos fuera de los canales tradicionales. Quiero que se lance este mes. Hizo una pausa y luego añadió otra línea. Asegúrate de que ella Parker esté invitada a participar, esta vez pagada. Pulsó enviar y se recostó en su silla. Ella Parker no era solo una conserje. Era un recordatorio de por qué una vez luchó por la justicia, no por el prestigio. Y por primera vez en años, Alexander Hunt sintió algo desconocido. Esperanza, no para la firma, sino para sí mismo. Capítulo 5. Conversaciones bajo las luces. El piso 42 de Hunt & Langford LLP estaba en silencio bajo el resplandor estéril de las luces blancas de neón, salvo por el aislado tecleo en un rincón de la oficina. Ella Parker estaba sentada en un viejo sillón en la sala de registros, con una pila de documentos legales extendidos frente a ella. Esa noche ya no llevaba el uniforme de conserje. Estaba allí como voluntaria del nuevo programa de asesoría legal pro bono lanzado recientemente por Alexander Hunt. Todavía no entendía del todo por qué la había invitado, pero no se había negado. No por él, sino por quienes necesitaban ayuda. Personas como su madre, abandonadas por el sistema. La puerta se abrió con un crujido. Alexander entró con 2 vasos de papel llenos de café. Llevaba una camisa blanca con las mangas arremangadas, su habitual rigidez de director ejecutivo había sido reemplazada por algo más humano. «¿Sigues aquí?», dijo, dejando una taza delante de ella. «Pensé que lo dejarías después de la primera noche». Ella arqueó una ceja y tomó la taza, pero no bebió. «No me doy por vencido fácilmente, señor Hunt, y estoy aquí por el trabajo. No por usted». Su tono era cortante, pero no hostil, como si estuviera probando sus límites. Alexander soltó una suave carcajada y se sentó frente a ella. «Llámame Alexander. Trabajaremos juntos muchas noches. No tienes que tratarme como a tu jefe». Revisó la pila de papeles. «¿Ya revisaste el caso de la señora Torres? Madre soltera, desahuciada tras una subida ilegal del alquiler». Ella asintió y le deslizó un documento. Lo leí. Las leyes de protección al inquilino de Nueva York la favorecen, pero el propietario tiene un abogado privado. Necesita una representación sólida y debemos presentar la demanda antes del viernes. Ella hizo una pausa, mirándolo a los ojos. ¿Piensas dejarme manejar esto sola o de verdad te apuntas? Alexander sonrió con sorna, con un destello de desafío en la mirada. ¿De verdad no te importa presionarme, ella? Tomó el documento y lo escaneó. Bien, lo haremos juntos, pero no esperes que te sea indulgente solo por ser voluntario. Se pusieron a trabajar, aunque la tensión persistía entre ellos, pero rebosaba energía. Ella rompió cláusulas legales. Alexander contraatacó con preguntas difíciles. Debatieron cada detalle. Ella quedó impresionada por la rapidez con la que asimilaba información compleja, pero también notó el muro que mantenía, como si constantemente se guardara algo. Cuando el reloj dio la medianoche, se detuvieron. Ella miró por la ventana. Las luces de Manhattan brillaban como estrellas contra el cielo oscuro. ¿Por qué haces esto?, preguntó, con un tono más suave de lo habitual. Me refiero a este programa. Eres el director ejecutivo. Tienes a docenas de abogados a tu cargo. ¿Para qué perder el tiempo en casos que no aportan nada? Alexander la miró, con la expresión ligeramente vacilante.
Se levantó y caminó hacia la ventana con las manos metidas en los bolsillos. ¿Crees que solo me importa el dinero? Su voz era tranquila pero cortante, como si hubiera rozado una vieja herida. No, respondió ella, volviéndose hacia él. Pero tú escondes tu verdadero yo. Veo cómo trabajas. Te preocupas por la señora Torres, pero no quieres que nadie lo vea. ¿Por qué? Guardó silencio, con la vista fija en la ciudad. Ella pensó que no respondería, pero entonces habló, en voz baja, como una confesión. Porque antes creía en cosas más grandes que yo misma. Justicia, igualdad, todos esos nobles ideales. Pero me traicionaron. Él se volvió hacia ella, con la mirada ensombrecida. La persona en quien más confiaba se marchó, dejándome con deudas y una lección. Nunca confíes en nadie más que en ti mismo. Ella sintió una opresión en el pecho. No insistió más. Conocía el dolor de la traición, aunque de otra forma. Había crecido en barrios marginales donde los amigos te abandonaban en cuanto aparecía algo mejor, pero no había dejado que eso la amargara. Entonces, ¿por qué sigues aquí?, preguntó. Si ya no crees, ¿por qué no te marchas? Alexander la miró y, por un instante, su mirada se suavizó, como si ella le hubiera preguntado algo que él no se había atrevido a preguntar. Porque a veces, dijo, como cuando detectaste el error del contrato o cuando le plantaste cara a Grayson, me recuerda a quien quería ser. Hizo una pausa y soltó una breve carcajada para disimular la emoción. Eres muy buena haciendo que la gente se cuestione, ella Parker. Ella sonrió por primera vez, sin ninguna defensa. Y eres muy bueno esquivando preguntas, Alexander Hunt. Levantó su taza y dio un sorbo. Pero no te dejaré escapar para siempre. Volvieron a su trabajo, pero algo había cambiado. Las risas empezaron a extenderse por los debates. Sus miradas se detuvieron un segundo más de lo necesario. Ella empezó a comprender que no era solo un director ejecutivo arrogante. Él era alguien que solía soñar, como ella, y que había sido herido por la vida. Y Alexander se sintió atraído por cómo ella enfrentaba el mundo sin amargura ni autocompasión, aunque tenía todas las razones para cargar con ambas. Al amanecer, terminaron de redactar la denuncia de la señora Torres. Ella bostezó y apiló los documentos. Lo hicimos bien, ¿verdad?, dijo, cansada pero contenta. Muy bien, respondió Alexander, con la mirada fija en ella, con una expresión que no supo identificar. Tienes talento, ella. No cualquiera podría hacer lo que acabas de hacer. Ella se encogió de hombros mientras se ponía de pie. No necesito cumplidos. Solo quiero ayudar a gente como ella. Se echó el bolso al hombro y se volvió hacia él. Pero gracias por darme esta oportunidad, aunque todavía no sé por qué. Alexander sonrió de verdad esta vez, sin sarcasmo. Algún día lo entenderás. Se puso de pie y caminó con ella. Déjame acompañarte al vestíbulo. Queens no es precisamente seguro a esta hora. Ella dudó un momento y luego asintió. Subieron juntas al ascensor, las tenues luces proyectaban un suave resplandor sobre sus rostros. En el silencio, ella sintió algo que no supo definir. No amor, sino comprensión. Como si dos personas que una vez estuvieron perdidas se hubieran reencontrado. La noche siguiente, ella regresó a la oficina, lista para otro turno largo. Alexander ya estaba allí, con un café recién hecho y una sonrisa discreta. No mencionaron la conversación de la noche anterior, pero ambos sabían que una puerta se había abierto apenas un poquito. Y bajo las luces de Hunt & Langford LLP, dos corazones aprendían poco a poco a confiar de nuevo. Capítulo 6. Rumores y confrontación. El piso 42 de Hunt & Langford LLP, antaño un faro de esperanza para ella Parker, ahora se sentía sofocante bajo el peso de susurros y miradas furtivas. Empujó su carrito de limpieza por el pasillo, intentando ignorar la sensación de miradas en su espalda. Desde aquella noche trabajando junto a Alexander Hunt en el programa legal pro bono, ella había notado un cambio en el ambiente de la oficina. El personal administrativo evitaba su mirada, y algunos abogados veteranos murmuraban a sus espaldas mientras pasaba. No era ingenua, sabía exactamente de qué hablaban. Esa mañana, cuando ella recogió su horario en recursos humanos, la señora Carter le entregó un papel con expresión fría.
Te han reasignado a limpiar el sótano, a partir de hoy, dijo, sin dar más explicaciones. Ella cerró el papel con una opresión en el pecho. El sótano albergaba archivos viejos, equipos rotos y ni una sola ventana. No era un trabajo, era un castigo. Se giró para preguntar por qué, pero una voz cortante resonó desde un rincón de la habitación. «Ay, no te sorprendas tanto, Parker. No todos ascienden en la jerarquía acercándose al jefe». Sofía Langford estaba allí, con los brazos cruzados, su cabello dorado reluciente y una sonrisa afilada como una cuchilla. Una abogada veterana y ex de Alexander. La fuente de los rumores, claramente, era que ella se había hecho visible durmiendo. Ella sintió que se sonrojaba, pero mantuvo la voz firme. «Si tienes pruebas, tráelas. Si no, no me hagas perder el tiempo». Se dio la vuelta y se marchó, pero las palabras de Sofía se quedaron grabadas en su mente. Esto no eran solo chismes, era un ataque a todo por lo que ella había luchado. Por su dignidad. El sótano estaba mohoso y oscuro. El olor a moho de documentos viejos impregnaba el aire. Ella trabajaba en silencio, su orgullo desvaneciéndose con cada pasada de la fregona. Había rechazado la compasión de Alexander, se había enfrentado a Grayson, y sin embargo allí estaba, relegada a la clandestinidad, como si todo lo que había hecho no hubiera significado nada. Empezó a preguntarse si debía renunciar, no a su sueño, sino a Hunt y Langford, un lugar donde nunca la considerarían una igual. De vuelta en el piso 42, Alexander Hunt estaba de pie junto a la ventana, con la boca abierta mientras su asistente le daba la noticia. «Los rumores sobre la señora Parker se están extendiendo rápidamente», dijo el asistente. «Dicen que se acercó a usted para recibir un trato especial. La junta se reunió esta mañana. Votaron por reasignarla al sótano. Intentan enviar un mensaje». Alexander apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Sabía exactamente dónde habían surgido los rumores sobre Sofía Langford. Desde su ruptura, ella había intentado mantener el control como podía, pero lo que más lo enfurecía era la cobardía de la junta. No les importaba la verdad, solo querían acabar con cualquier amenaza a su orden, y ella, con su agallas y brillantez, era una amenaza. «Llamen a la junta», dijo Alexander con voz gélida. «¿Ahora?» La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias principal, la misma sala donde ella había salvado un acuerdo multimillonario. Alrededor de la mesa estaban sentados la junta directiva, Grayson, Sofía y otros 3 abogados de alto nivel. Alexander permaneció de pie a la cabecera, con las manos en los bolsillos y la tensión irradiando. «Tenemos que hablar de ella, Parker», empezó, en voz baja pero muy aguda. «Una conserje que evitó un error grave en el contrato y ha estado contribuyendo a nuestro programa pro bono. Dime, ¿por qué está limpiando el sótano?» Grayson tosió, mirando a Sofía. «Señor Hunt, hay rumores de comportamiento inapropiado. No podemos permitir que un empleado de bajo nivel manche la reputación de la empresa». «¿Rumores?» Alexander frunció el ceño al posar la mirada en Sofía. «No necesito adivinar de dónde salieron, pero si ella Parker te amenaza porque es mejor que tú en esto, entonces quizá tú seas el problema, no ella». Sofía rió quebradiza, forzada. «No hablas en serio, ¿verdad, Alexander? Es conserje. La dejaste entrar en tu proyecto favorito, y ahora toda la empresa se ríe a tus espaldas». Alexander se acercó a ella con la voz entrecortada. «¿Se ríen a mis espaldas? ¿O se ríen porque les aterra que una chica sin un título de la Ivy League los supere a todos?» Se volvió hacia la pizarra. «Propongo el lanzamiento de un programa de becarios legales, una oportunidad de capacitación formal para candidatos ignorados como ella. Si no lo apoyan, lo financiaré yo mismo. Y ella Parker será la primera en ser aceptada». Grayson se puso de pie, con la voz temblorosa. «Esto es un bufete de abogados, no una organización benéfica. No podemos tener a una chica de la limpieza representando a Hunt y Langford». Alexander lo miró fijamente, con voz tranquila pero autoritaria. «Si te amenaza tanto, quizá debería estar al mando». Se dio la vuelta y salió, dejando la habitación en un silencio atónito. Esa noche, ella estaba sentada en el sótano, con la luz parpadeante de una vieja lámpara de escritorio proyectando sombras en las paredes.
Abrió su portátil y empezó a preparar los expedientes de la señora Torres, aunque no estaba segura de que le permitieran terminarlos. No se había rendido, ni por Alexander, ni por ella misma. Llamaron a la puerta. Ella levantó la vista y vio a Alexander de pie en la puerta, con las mangas arremangadas y la mirada fría suavizada. «Sigues trabajando», dijo con un dejo de sorpresa en la voz, «incluso después de que te enviaran aquí». Ella se encogió de hombros y cerró su portátil. «No lo hago por ellos. Lo hago por quienes me necesitan». Ella se puso de pie para mirarlo. «¿Y tú? ¿Por qué estás aquí?» Alexander entró en la habitación, mirándola fijamente. «Porque quiero que vuelvas al programa, y porque acabo de decirle a la Junta que pueden aceptarte o negociar conmigo». Hizo una pausa y bajó la voz. «Te mereces algo mejor que este sótano, Elle». Ella lo miró, con emociones entre la creencia y la duda. «No necesito que luches por mí», dijo en voz baja. «Solo necesito una oportunidad justa». Él asintió, y la comisura de su boca se curvó en algo parecido a una sonrisa. «Entonces lo entenderás. El programa de becarios legales está en marcha, y quiero que seas el primero». Se giró para irse, luego miró hacia atrás. «¿Y ella?» «No dejes que te hagan dudar de ti misma. No valen la pena». Ella se quedó quieta, con la tenue luz parpadeando en su rostro. Por primera vez, no se sentía sola en esta lucha, pero también sabía que el camino por delante aún era largo y estaba lista para afrontarlo con su dignidad intacta. ¿Sigues leyendo la historia? Si esta te encontró fuera de Historias del Alma, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. Capítulo 7. La carta bajo la lluvia. La lluvia caía sobre Queens, convirtiendo las calles lodosas en espejos brillantes bajo la tenue luz de las farolas. Elle Parker se encontraba en el sótano de Hunt & Langford LLP, con una escoba en la mano, y la mirada ardiente, pero cansada. Había soportado los rumores, las miradas desdeñosas y la oscuridad mohosa de aquel lugar, pero esa mañana la había llevado al límite. Durante la reunión de todo el personal, Sophia Langford, con una sonrisa nítida, le dio las gracias públicamente a ella delante de cientos de empleados. «Deberíamos reconocer a la señora Parker», dijo Sophia con una voz empalagosa y falsamente dulce. «No cualquiera puede fregar pisos y llamar la atención del director ejecutivo». La sala estalló en carcajadas, carcajadas que desgarraron la dignidad de ella como 1000 cuchillos diminutos. La Junta, incluyendo a Grayson, guardó silencio. Nadie la defendió. Permaneció en un rincón con su uniforme de conserje, sintiéndose completamente expuesta y desnuda ante la multitud. Estaba lista para responder, pero su teléfono vibró. Un mensaje del hospital. El estado de María empeorado. Requería cirugía de emergencia. Se necesitaba un pago inmediato de $20,000. Sus rodillas casi cedieron. Su madre fue la razón por la que siguió luchando, pero ahora el sueño de ser abogada le parecía una broma cruel. Regresó al sótano, abrió su portátil y escribió su renuncia. «Renuncio. Efectivo de inmediato». Pulsó enviar y no miró atrás. El pequeño apartamento en Queens olía a antiséptico y desesperación. Ella se sentó junto a su madre, Marie, quien yacía inmóvil bajo la máscara de oxígeno. «No te preocupes», susurró Marie. «Estaré bien». Pero ella sabía que no era así. Su madre no estaba bien, y ella tampoco. Había luchado toda su vida, desde los barrios bajos hasta las largas noches estudiando bajo una lámpara tenue, y hasta el sótano de Hunt y Langford. Pero hoy estaba harta. Los rumores, la humillación y las abrumadoras facturas del hospital la habían dejado sin fuerzas. En Manhattan, Alexander Hunt estaba en su oficina del piso 42, con el correo de renuncia de ella ardiendo como una herida en la pantalla. Había oído lo sucedido esa mañana. Su asistente le había dado un informe completo. El cruel golpe de Sophia. El silencio de la Junta. ¿La risa? Su puño se estrelló contra el escritorio, la ira lo invadió. Había luchado contra la pizarra para proteger a ella. No esperaba que llegaran tan lejos. Y ahora ella se había dado por vencida. Tomó su teléfono. «Encuentra la dirección de Elle Parker», le dijo a su asistente.
Ahora. La lluvia golpeaba el parabrisas de su Mercedes mientras conducía hacia Queens. No tenía ni idea de lo que iba a decir. Alexander Hunt no perseguía a la gente. No se disculpaba. Pero ella no era cualquiera. Era la única persona que le recordaba quién era. Su pensión emergió del diluvio, con la pintura descascarada y las escaleras oxidadas. Salió bajo la lluvia, con el traje empapado, y llamó a la puerta de la unidad 3B. No hubo respuesta. Volvió a llamar, más fuerte. Por fin, la puerta se abrió. Ella estaba allí con una vieja sudadera con capucha, los ojos enrojecidos, pero con una mirada firme. Señor Hunt, dijo, con una mezcla de incredulidad y rabia en su voz. ¿Qué haces aquí? Alexander miró más allá de ella, con el corazón encogido al ver a Marie en la cama, el siseo del respirador llenando el silencio. Ella, sé de la reunión, de los rumores, de Sofía. No puedes dejar que ganen. Ella se cruzó de brazos, bloqueando la puerta. ¿Cuándo? Ya lo hicieron. Renuncié porque no puedo seguir trabajando en un lugar que me despoja de mi dignidad. Le temblaba la voz, pero se mantuvo firme. No lo entiendes, Alexander. Eres el director ejecutivo. Solo soy el conserje. Se acercó, con la lluvia deslizándose por su rostro. Lo entiendo. Una vez fui un niño pobre en Ohio, se burlaban de mí por soñar con la facultad de Derecho. Sé lo que es ser despedido. Hizo una pausa y bajó la voz. Tu mamá está enferma. Puedo pagar las facturas del hospital. No tienes que irte. Vuelve. El cuerpo de ella se tensó, sus ojos brillaron de ira. ¿Crees que vendería mi orgullo por dinero? No necesito tu compasión, Alexander. Ella intentó cerrar la puerta, pero él la atrapó. Espera, dijo con voz casi suplicante. No intento comprarte. Estoy intentando darte la oportunidad que mereces. Sacó un sobreempapado de su abrigo. Lee esto. Si aún quieres que me vaya, me iré. Ella dudó, tomó el sobre y cerró la puerta. Alexander se quedó solo bajo la lluvia, con los ojos llenos del mismo dolor que aquel chico de Ohio al que una vez le dijeron que nunca sería suficiente. Dentro, ella estaba sentada a la mesa, con las manos temblorosas al abrir el sobre. La tinta estaba corrida por la lluvia, pero la letra seguía siendo legible, cada palabra estaba grabada en lo más profundo de su corazón. Ella, no se me dan bien las disculpas, pero te debo una. Me equivoqué al dejarte enfrentarte solo al tribunal. Eres la única persona en Hunt y Langford con la valentía de decir la verdad, de mantenerte firme, incluso cuando el mundo intentó derribarte. Yo era como tú, un chico pobre que trabajaba en una tienda de comestibles, del que se burlaban por soñar con la facultad de Derecho. Me levanté, pero en algún punto del camino, perdí la razón. Me recordaste que una vez luché por la justicia, no por el prestigio. No te rindas, no por mí, sino por ti. Mereces ser visto. Lucharé por tu lugar, no por lástima, sino porque creo en ti. Alexander. Ella dobló la carta, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. No lloraba de tristeza, sino porque, por primera vez, alguien la había visto. Alexander no solo se había disculpado, sino que había abierto una parte de sí mismo que ella sabía que pocos habían visto. Miró a su madre, que aún dormía. Marie siempre le había dicho, no dejes que el mundo te haga dudar de ti misma. Ella se secó las lágrimas, apretando la carta contra su pecho. Se sentía desgarrada, no por el dinero ni por la oferta, sino porque en Alexander veía a alguien que una vez se había extraviado, igual que ella, y que ahora intentaba encontrar el camino de regreso. Afuera seguía lloviendo, pero en el corazón de ella, por primera vez en mucho tiempo, se avivó un rayo de esperanza. Capítulo 8. El defensor legal sin nombre. El juzgado de vivienda de Manhattan permanecía en silencio bajo la tenue luz de la mañana. Los pasos resonaban sobre sus desgastados suelos de piedra, mezclándose con los murmullos de los inquilinos ansiosos que esperaban sus audiencias. Elle Parker estaba de pie frente a un espejo roto en el baño de mujeres, ajustándose una chaqueta prestada por su compañera de piso. No era un traje de abogado caro, pero hoy no necesitaba pulirse. Estaba allí para ayudar a Rosa Torres, una madre soltera que luchaba contra un desalojo ilegal.
Ella aferró la carpeta y respiró hondo. La carta de Alexander Hunt, aunque la dejó en casa, aún resonaba en su mente. No te rindas. Te lo mereces. Desde que renunció a Hunt and Langford LLP, ella había pasado 3 días preparando este caso. No lo hacía por dinero, pues la señora Torres no tenía nada que aportar. Lo hacía porque era lo correcto. Porque las palabras de Alexander habían reavivado algo en su interior. Había estudiado las leyes de protección al inquilino de Nueva York, había asesorado a la señora Torres sobre cómo presentarse ante el tribunal y había preparado todos los documentos de apoyo. Hoy, la señora Torres se representaría a sí misma, pero ella estaría a su lado entregándole sus papeles y susurrándole consejos. Entró en la sala con la mirada fija, aunque el corazón le latía con fuerza. La sala estaba abarrotada, con desconocidos ocupando los bancos. La señora Torres, con un suéter desgastado, apretó la mano de ella con ansiedad en la mirada. Del lado del demandante se encontraba un abogado elegante de un importante bufete, quien afirmó con seguridad que la señora Torres no había pagado el aumento de alquiler de $1,200 a $2,000, violando así su contrato de arrendamiento. El desalojo es legal. Ella garabateó notas, inclinándose para tranquilizar a la señora Torres en voz baja. Sabía que el abogado contrario estaba pasando por alto un punto legal crucial. Cuando el juez, un hombre de rostro severo de unos 50 años, llamó a la señora Torres, ella le entregó el expediente resaltado. La señora Torres se levantó con voz temblorosa. Su señoría, no estoy de acuerdo con el desalojo. El casero subió el alquiler sin previo aviso. Miró a ella con impotencia. Con el permiso del juez, ella se puso de pie. Su voz era clara: señoría, soy ella Parker. Estoy ayudando a la señora Torres como voluntaria. ¿Puedo aclarar con los documentos de apoyo? El juez arqueó una ceja. ¿No es usted abogada? Ella negó con la cabeza. No, señor, pero he estudiado este caso a fondo y tengo pruebas que presentar. Asintió. Continúe. Ella dio un paso al frente. Según la sección 7, artículo 223b de la Ley de Inquilinos de Nueva York, los arrendadores deben notificar con al menos 60 días de anticipación cualquier aumento de alquiler. La señora Torres solo recibió un mensaje de texto una semana antes. Esto viola ese estatuto. Aquí están el contrato de arrendamiento y el mensaje como prueba. Entregó los documentos con voz tranquila pero cortante. El abogado de la parte contraria se opuso e intentó inquietar a la señora Torres con preguntas de procedimiento, pero ella susurró sugerencias para tranquilizarla. Cuando el abogado mencionó un precedente, con la esperanza de confundirla, ella se puso de pie de nuevo. Su señoría, en Rivera contra Propietario, 2018, el tribunal dictaminó que los aumentos ilegales de alquiler anulan los procedimientos de desalojo. La señora Torres tiene derecho a permanecer en el tribunal y reclamar daños y perjuicios. Su argumento fue preciso. El abogado de la parte contraria titubeó, hojeando los papeles con pánico. En la última fila, Alexander Hunt permanecía sentado en silencio, con su traje gris mimetizándose con la multitud. Había venido después de que su asistente mencionara un caso de vivienda pro bono. No había planeado acercarse a ella solo para verla después de la carta que dejó bajo la lluvia. Pero mientras ella hablaba con seguridad y claridad moral, su corazón latía con fuerza. Ella no solo era brillante. Era una defensora nata, con ese fuego que él había olvidado hacía tiempo. Y en ese momento, mientras ella miraba al juez a los ojos sin pestañear, él comprendió que no solo la respetaba. La amaba, no por su talento, sino por su corazón, un corazón que luchaba por los olvidados. El juez se aclaró la garganta. Solicitud de desalojo denegada. Se ordena al arrendador pagar daños y perjuicios a la señora Torres según la ley aplicable. La señora Torres rompió a llorar, abrazando a ella. Algunos espectadores murmuraron elogios, y el juez asintió. Bien hecho, señora Parker. Rara vez veo a alguien tan preparado que no sea abogado. Ella sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, señoría. Solo quería ayudar a la señora Torres. Hizo una pausa y luego miró hacia la sala. Y quiero agradecer a alguien que me recordó que no debía rendirme justo cuando pensaba que no podía más. Esa persona sabe quién es.
Alexander bajó la cabeza, ocultando la mezcla de emociones en su expresión. Ella no había dicho su nombre, pero la gratitud en su voz era para él. Su carta le había llegado igual que ella a él. Sabía que ella no lo necesitaba, pero quería estar a su lado, aprender de ella a vivir con el corazón de nuevo. Ella salió del juzgado a la luz matutina de Manhattan. El sol se abrió paso entre las nubes, iluminando su rostro. La señora Torres le apretó la mano con fuerza, repitiendo su agradecimiento. «Eres mi ángel», susurró. Ella negó con la cabeza. «Simplemente hice lo correcto». Cuando la señora Torres se fue, ella se quedó un momento, respirando el aire fresco. No sabía que Alexander había estado allí, pero sintió algo, quizá su presencia, sus palabras aún presentes. En el coche de regreso a Hunt en Langford LLP, Alexander miraba por la ventana, con imágenes de ella inundando su mente. El programa de becarios legales había sido aprobado, y él se aseguraría de que ella fuera la primera, no porque la quisiera, sino porque se lo merecía y porque quería aprender de ella a creer de nuevo en la justicia. Ella regresó a su apartamento en Queens, dejando los documentos con cuidado sobre la mesa. Su madre, aún débil, sonrió. «Me hiciste sentir orgullosa hoy», dijo Marie. Ella tomó la mano de su madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sacó la carta de Alexander del cajón y la leyó una vez más. Estaba lista para seguir luchando, no solo por ella misma, sino por todas las señoras Torres que aún esperaban ser vistas. Estás viendo Historias del Alma, exclusiva de nuestro canal. Si aún nos sigues, deja un comentario. Las leemos y las apreciamos mucho. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por ser parte de la familia Soul Stories. Capítulo 9. Una oportunidad propia. El piso 42 de Hunt and Langford LLP brillaba bajo el resplandor de las luces LED, pero para ella Parker, ese brillo ya no le resultaba extraño. Hacía 2 semanas, recibió un correo electrónico de Alexander Hunt informándole que había sido seleccionada para el programa de becarios legales, una iniciativa diseñada para capacitar a candidatos que provenían de fuera de los canales de reclutamiento tradicionales. Dudó un momento. El recuerdo de los rumores y la humillación durante la reunión de la empresa aún la atormentaba, pero la carta de Alexander, con la tinta manchada por la lluvia, había reavivado su entusiasmo. Regresó no por él, sino para demostrar su valía a Hunt, Langford y a sí misma. Hoy era su primer día como becaria de Derecho. Estaba sentada en la sala de formación, un espacio elegante con mesas de madera y una pantalla enorme. Otros 4 candidatos, todos graduados de prestigiosas facultades de Derecho, la miraron de reojo con curiosidad y un discreto escepticismo. Ella llevaba una chaqueta prestada, el pelo recogido y un bolígrafo firmemente sujeto en la mano. Sabía lo que estaban pensando. ¿Qué hace la conserje aquí? Pero no le importó. Estaba allí para aprender, trabajar y aprovechar una oportunidad que nadie podría arrebatarle. Ellen Carter, la abogada supervisora, le asignó la primera tarea, el análisis de una disputa contractual internacional simulada. Tienen 3 días para preparar sus informes y presentarlos a la Junta, dijo. Muéstrennos lo que saben hacer. Ella tomó notas, analizando mentalmente las cláusulas contractuales y los precedentes legales. Esto no era solo un ejercicio, era su oportunidad de demostrar que pertenecía. Durante los días siguientes, ella trabajó incansablemente. De día, se sumergía en la biblioteca jurídica del bufete, estudiando detenidamente gruesos tomos legales y fallos en línea. Por la noche, regresó al apartamento en Queens, escribiendo su informe bajo la tenue lámpara del escritorio. Su madre, Marie, aún débil por la cirugía, le sonrió desde la cama. «Me enorgulleces», susurró. Ella le tomó la mano, con el corazón apesadumbrado por el peso de las facturas sin pagar. Pero la semana pasada, algo extraño había sucedido. El hospital la había llamado para informarle que un donante anónimo había cubierto todos los costos de la cirugía y el tratamiento de Marie. Ella sospechaba de Alexander, pero no preguntó. Su orgullo no se lo permitió. Lo que no sabía era que Alexander, desde su oficina en el piso 42, lo había organizado todo discretamente. Tras rechazarlo bajo la lluvia, comprendió que jamás aceptaría caridad. Pero no soportaba verla cargar con todo sola.
Se puso en contacto con el hospital a través de la fundación benéfica de la empresa y solicitó que su identidad permaneciera en el anonimato. No necesita saberlo, le dijo a su asistente. Solo asegúrate de que su madre reciba lo que necesita. No lo hizo para convencerla. Lo hizo porque creía que ella merecía la libertad de perseguir sus sueños sin verse aplastada por el peso de la supervivencia. Alexander observaba desde lejos, leyendo los informes semanales de Carter. Ella hacía las preguntas más difíciles, detectaba el defecto de una garra que los demás pasaban por alto y trabajaba con una concentración que dejaba atónita a Ellen Carter. Alexander estaba orgulloso, pero era más que eso. No solo quería que ella triunfara. Quería estar cerca de ella, aprender de su resiliencia y coraje, como una armadura. El día de la presentación llegó rápidamente. Ella se encontraba en la sala de conferencias principal del bufete, el mismo lugar donde Sophia Langford la había humillado. La junta directiva, Grayson, Sophia y 3 abogados senior estaban sentados alrededor de la mesa, con expresiones frías y evaluadoras. Alexander se sentó a la cabecera, con su impecable traje azul marino, ojos indescifrables pero silenciosamente expectantes. Ella fue la última en presentarse. Respiró hondo y dio un paso al frente, con el informe en la mano. Damas y caballeros, este caso hipotético se refiere a una disputa contractual internacional sobre las condiciones de compensación. La cláusula 12.4 impone una penalización del 20% por demora en la entrega de la parte A. Sin embargo, esto contradice el artículo 74 de la CIM, que exige limitaciones razonables a la indemnización por daños y perjuicios. Citó leyes, analizó la jurisprudencia y propuso enmiendas claras. Su voz era firme y precisa. Sophia se cruzó de brazos buscando huecos, pero ella se había anticipado a cada pregunta. Recomiendo renegociar la cláusula 12.4 para alinearla con los estándares internacionales y proteger los intereses de la empresa, concluyó, mirando fijamente a la junta directiva. Se hizo el silencio. Ellen Carter asintió, tomando notas. Grayson murmuró, algo impresionante para alguien sin formación jurídica. Sophia se burló en voz baja, pero no dijo nada. Alexander se puso de pie, con la mirada fija en ella. Señorita Parker, dijo, su informe será revisado para su inclusión en un caso real. Bien hecho. Ella salió de la habitación con el corazón latiendo con fuerza. Se había mantenido firme frente a quienes una vez la despidieron. Pero al regresar a la sala de entrenamiento, sonó su teléfono. Señorita Parker, llamamos para confirmar que la siguiente fase del tratamiento de su madre también ha sido pagada en su totalidad por el mismo donante anónimo. Ella cerró el teléfono, con la mente llena de pensamientos. Sabía que era Alexander. Nadie más tenía la motivación ni el coraje. Quería confrontarlo, pero en el fondo, también percibía la sinceridad detrás de ello. Esa tarde, Alexander llamó a ella a su oficina. Ella entró y lo encontró de pie junto a su escritorio, con una pequeña tarjeta en la mano. La luz del sol se filtraba por las ventanas, iluminando su expresión serena. Esto es para ti, dijo, entregándole la tarjeta. Tu identificación oficial. Esto no es un regalo mío, ella. Esto es algo que te ganaste. Tomó la tarjeta, recorriendo con los dedos las palabras grabadas. Ella Parker, abogada. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero las contuvo. Gracias, Alexander, dijo con voz firme. Pero sé lo del hospital. ¿Por qué lo hiciste y no me lo dijiste? Parpadeó, sorprendido de que se hubiera enterado. Se acercó en voz baja. Porque sabía que nunca lo aceptarías. Pero no podía dejar que cargaras con todo sola. No lo hice por lástima. Lo hice porque creo en ti. Y quería que tuvieras la oportunidad de luchar bajo tus propios términos. Ella lo miró, dividida entre la ira y la gratitud. Inhaló profundamente. No te decepcionaré. Pero necesito ser claro. Seguiré mi propio camino. No necesito que nadie me guíe. Ni siquiera tú. Alexander sonrió con sinceridad. No lo dudo. Pero si me dejas, me gustaría caminar a tu lado, no para guiarte, sino para ver hasta dónde puedes llegar. Sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de admiración y algo más profundo. Ella asintió y se dio la vuelta para irse.
la placa se aferraba con fuerza a su mano como una promesa. Ya no era la chica que fregaba pisos. Ella era Elle Parker, abogada, y demostraría su valía. Esa noche, Elle se sentó junto a su madre, recordando el día. Marie le tomó la mano, con los ojos brillantes. «Me enorgulleces», susurró. Elle sonrió entre lágrimas. Pensó en Alexander no solo como el hombre que le abrió la puerta, sino como alguien que creyó en ella cuando ella ya no podía. Sentía una conexión, como si dos corazones, una vez perdidos, finalmente se encontraran. Capítulo 10. El contrato de dos corazones. La luz del sol de principios de verano se filtraba por las ventanas de la pequeña oficina en el piso 42 de Unton Langford LLP, proyectando rayos dorados sobre el escritorio de nogal de Elle Parker. 2 años atrás, esta habitación había sido el espacio de descanso del conserje, lleno de sillas desgastadas y el olor rancio a café viejo. Ahora era su oficina privada, un símbolo de su trayectoria y del respeto que se había ganado. Vestida con un blazer azul a su medida, ella observaba la placa de su puerta, Elle Parker. Su corazón se llenó de orgullo, gratitud y una pizca de incredulidad por lo lejos que había llegado. Durante los últimos 2 años, ella y Alexander habían trabajado codo con codo en el programa de asistencia legal pro bono del bufete, apoyando a inquilinos como Rosa Torres. Los debates nocturnos bajo las luces fluorescentes de la oficina los habían acercado. Alexander ya no era el arrogante director ejecutivo que una vez se burló de ella. Ahora era su compañero de trabajo y de propósito, quien respetaba profundamente su integridad. Y ella, con su honestidad inquebrantable y su corazón aguerrido, lo había ayudado a redescubrir los ideales que había enterrado durante tanto tiempo. Sus sentimientos habían crecido lentamente entre miradas, risas compartidas y largos silencios cargados de significado. Hoy, Alexander estaba sentado frente a ella, con la mirada más seria que de costumbre. «Elle, hay algo que necesito decirte». Hizo una pausa, girando un bolígrafo de plata entre los dedos, una vieja costumbre cuando estaba nervioso. «Cuando te conocí, había olvidado quién era. Solo un chico pobre de Ohio, trabajando en una tienda de barrio, soñando con ser abogado para luchar por la justicia. El éxito me volvió arrogante. Pensaba que solo importaban los graduados de universidades de la Ivy League. Pero tú lo cambiaste todo». El corazón de ella latía con fuerza. Nunca lo había oído hablar con tanta sinceridad. «Alexander, no tienes que decir todo esto. Sé lo que has hecho, las donaciones al hospital, el programa de becarios legales. Nunca te di las gracias como es debido». Alexander negó con la cabeza y se puso de pie. Se acercó y sacó una hoja doblada de su bolsillo, colocándola con cuidado delante de ella. «Lee esto. Lo dice mejor que yo». Ella lo abrió. Sus ojos se posaron en el título, Contrato para el futuro. Solo había una cláusula escrita con su nítida letra. Cláusula 1. Elle Parker y Alexander Hunt acordaron construir un futuro juntos, basado en el respeto, la confianza y el amor. Ella rió entre lágrimas. Por supuesto, esto no era una propuesta. Todavía no. Era una confesión, escrita en el único idioma que un abogado como él conocía mejor. ¿En serio?, preguntó con voz temblorosa, medio divertida. ¿Un contrato? ¿No puedes decirlo como una persona normal? Alexander sonrió con dulzura. Soy abogado, Elle. Soy mejor con los contratos que con los discursos. Pero si lo quieres simple y llanamente, te quiero. No porque seas brillante ni porque me hayas cambiado. Te amo porque eres tú, la única persona que me hace querer ser mejor hombre. Ella lo miró de frente. Su corazón latía con fuerza. Una vez dudó de él, pensó que era solo otro ejecutivo privilegiado. Pero durante estos 2 años, él había demostrado ser alguien que creía en ella, incluso cuando ella dudaba de sí misma. Mantuvo el contrato con voz firme. Lo firmaré, Alexander, pero solo como socio igualitario, no como empleado, no como alguien a quien rescataste. Construimos este futuro juntos, codo con codo. Tomó su mano, cálida y firme. Socios iguales, repitió sonriendo. Eso es todo lo que siempre he deseado. Y allí estaban, en una habitación antes reservada para conserjes, ahora bañada por la luz de Manhattan,
escribiendo un nuevo tipo de contrato, uno sellado no por la ley, sino por el amor. 3 años después, la luz del sol se filtraba a través de los amplios ventanales de Hunt and Langford LLP, reflejando un nuevo nombre, E.J. Parker Esquimo. Se había doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de Brooklyn. Había aprobado el Colegio de Abogados de Nueva York con honores y ahora era abogada colegiada. Su trayectoria, desde la limpieza de pisos hasta convertirse en una de las jóvenes abogadas más prometedoras del bufete, fue un testimonio de persistencia, compasión e integridad inquebrantable. Se encontraba en su oficina, antigua sala de descanso del conserje, y contemplaba el resplandeciente horizonte de Manhattan. Pero su verdadero éxito no se medía por contratos multimillonarios ni victorias judiciales. Se medía en el programa pro bono que ella y Alexander habían expandido, llevando justicia a quienes el sistema había dejado atrás. Desde madres solteras como Rosa Torres hasta familias inmigrantes con dificultades, ella había representado a cientos, poniendo todo su corazón en cada caso. No era solo una abogada, era una luz de esperanza. Su madre, Marie, ahora más sana, vivía en un pequeño pero acogedor apartamento en Queens, mantenida gracias a los ingresos estables de ella, y discretamente, a una donación de Alexander que ella finalmente aceptó con gratitud, burlándose a menudo de él por ser un filántropo secreto con traje. Ella continuó visitando escuelas comunitarias, inspirando a los estudiantes a perseguir sus sueños y recordándoles que no se necesitaban privilegios para cambiar el mundo. Hoy fue un día especial. Ella entró al juzgado de Manhattan, no para presentar un caso, sino para comenzar un nuevo capítulo. Llevaba un sencillo vestido blanco hasta la rodilla, el cabello suelto en ondas y los ojos brillantes de alegría. Alexander esperaba en el pasillo, vestido con un elegante traje negro, con una sonrisa inusual pero genuina en el rostro. Habían elegido una boda en un juzgado, sin extravagancias, sin grandes galas, solo una reverencia discreta, sincera y profunda, al más puro estilo de ella y Alexander. La sala del tribunal estaba delicadamente decorada con flores blancas y llena solo de amigos cercanos. Marie estaba sentada en primera fila, con lágrimas rodando por sus mejillas. Algunos colegas de Hunt y Langford, entre ellos Ellen Carter, sonrieron en un discreto gesto de apoyo. Incluso Sophia Langford estuvo presente, su severidad se suavizó tras presenciar la brillantez de ella, y le ofreció un cortés asentimiento desde atrás. La jueza, una mujer mayor que había presidido el caso de desalojo de Rosa Torres, permaneció en el estrado con una mirada cálida. Estamos aquí para presenciar la unión de E.J. Parker y Alexander Hunt, comenzó, pero me han dicho que han elegido una forma muy legal de intercambiar votos. Alexander dio un paso adelante y sacó un papel cuidadosamente doblado, un nuevo contrato escrito con su caligrafía familiar. Se lo entregó a ella, con los ojos brillantes de cariño. Hace 3 años te di un contrato para construir un futuro, hoy quiero firmar uno nuevo con la mirada puesta en la eternidad. Ella lo abrió y sonrió entre lágrimas, como garras del alma. E.J. Parker y Alexander Hunt prometieron amarse, honrarse y luchar juntos por la justicia, siempre. Ella rió con voz temblorosa. Todavía no puedes decirlo como una persona normal, ¿verdad? Le tomó las manos, en voz baja pero llena de emoción. Te quiero, ella, no solo porque eres la mejor abogada que conozco, sino porque me enseñaste a vivir con corazón. Quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo de ti. Ella le apretó las manos, con la mirada fija. Yo también te amo, Alexander, y firmo este contrato no solo como abogada, sino como la mujer que estará a tu lado, igual y fiel, mientras construimos algo mejor juntos. Ella firmó, él firmó. La risa resonó en la sala. El juez sonrió. Por la autoridad que me ha sido conferida, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Alexander abrazó a ella y la besó suavemente mientras sus invitados estallaban en cálidos aplausos. Marie se secó las lágrimas de alegría y susurró, has encontrado tu felicidad, mi niña. Después de la ceremonia, ella y Alexander regresaron a Hunt y Langford no por trabajo, sino para organizar una pequeña reunión del equipo pro bono. Se sentaron rodeados de personas que se habían convertido en familiares, jóvenes abogados, antiguos clientes como Rosa y estudiantes de la comunidad. Alexander levantó una copa, con la mirada fija en ella. Por la justicia, dijo, y por personas como ella que nos recuerdan que el corazón importa tanto como la ley. Ella sonrió y le apretó la mano por debajo de la mesa.
Afuera, Manhattan bullía de vida, pero para ella ahora era diferente. No era solo una abogada exitosa, era un sueño hecho realidad para ella y para todos los que una vez quedaron atrás. Este no fue un final de cuento de hadas, fue un testimonio de persistencia, principios y amor. Y en esa oficina que una vez olió a café viejo, ella y Alexander escribieron una nueva ley. Amor, respeto, nunca rendirse. Bajo las luces de Manhattan, caminaron juntos hacia el futuro, completos y en casa por fin.